Buenas noches. Hoy día vamos a ver vamos a tener la clase de los derechos fundamentales. Estrictamente nos vamos a limitar al tratar sobre la estructura, pero también vamos a tener un breve concepto, una idea de los derechos fundamentales, y mencionaremos algunos autores para darnos una mayor claridad cómo fundamentan estas personas. Bien, Antonio Trujillo Serra, en su obra Los Derechos Humanos, Madrid, 1977, ¿qué nos dice? Que existen derechos que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad. Derechos que le son inherentes y que, lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser por consagrados y garantizados. Es decir, el autor nos indica que toda persona, desde su nacimiento, goza de derechos fundamentales. Y es que esos derechos son inherentes a la persona. Nacen con esos derechos y nadie los puede quitar. Y la sociedad política no les puede poner concesiones sobre los derechos, porque los derechos son propios de cada persona. Por eso es que dice que son consagrados y están garantizados para sí mismo. Y por ello es que dice que son inherentes. Hay que tener en cuenta entonces que los derechos fundamentales nacen con el hombre y permanecen durante toda su vida, porque los adquirió y esos derechos son intransferibles. Bien, doctrinariamente pues se indica pues que hay dominaciones diferentes. Unos dicen que su existencia no depende de su otorgamiento o concesión, que está plasmada en reglas político-jurídicas, convivencia. Pero hay que tener en cuenta que estos derechos fundamentales tienen la condición de que son inherentes y por lo tanto son necesarios para cada persona. Y ahí citaremos entonces a otra autora, que es María Teresa Hernández y Dalia Fuentes, en su obra titulada Hacia una cultura de los derechos humanos, mexicana ella, año 1991, dice: son los que la persona tiene por su calidad humana. Volvemos entonces a lo mismo, que toda persona desde su nacimiento adquiere los derechos, y acá la autora nos dice que son los que la persona tiene por su calidad humana. Por el hecho de ser humano, entonces tiene los derechos fundamentales, y esos derechos fundamentales vienen a ser inherentes y por lo tanto tampoco pueden ser prestados ni regalados, y son intransferibles, son propios de la persona por el hecho de ser humano. Ahora, para emanar pues la calidad misma de estos derechos fundamentales, entonces es una de las características propias, es que tiene que ser miembro de la especie humana. Eso es, los derechos fundamentales es estrictamente de la persona humana. Y es que cuando se dice que los derechos fundamentales tienen que ser de la persona humana, es que por ello exige la sociedad y el Estado. La sociedad exige que todas las personas que son seres humanos tienen que tener derechos fundamentales, y para ello también el Estado, para poder normar y positivar en forma positiva en cuanto a las normas de los derechos fundamentales. De ahí pues entonces que dice que se dirige la persona como tal o en su calidad de ciudadanos. Entonces, en base a los derechos que tiene una persona, entonces puede desempeñarse como un ciudadano dentro de una sociedad ordenada, dentro de una sociedad, de un Estado constitucional. Entonces puede desempeñarse normalmente porque tiene los derechos adquiridos. Estos derechos pues tienen una expresión formal que son inacabables. ¿Por qué decimos inacabables? Porque los derechos son propios de la persona y duran
toda su existencia de dicha persona. Es que esos derechos hacen que la persona se pueda desenvolver social, cultural, política y jurídico. Por eso es que dice que esos derechos, al desenvolverse de la manera como ya lo he mencionado, entonces constituyen el modo pues, de ser cabalmente hombres de sociedad. Ahora, ¿cómo podríamos decir que es su reconocimiento y protección? La necesidad de su reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de una persona se ampara pues en la necesidad de conservar, en la necesidad de desarrollar y perfeccionar la autonomía del ser humano en el cumplimiento pues, de sus fines, de su existencia y de asociación, como a través del tiempo, en su convivencia, el ser humano tiene que ir de la mano con sus derechos fundamentales, tanto de la persona como de los demás. Por eso es que se dice que esos derechos son fundamentales, son fines de existencia del ser humano y de asociación. ¿Por qué de asociación? Porque una persona que tiene derechos también podrá tratar con otra que tiene derechos. Y ahí confluyen, viven en sociedad. Y a través de esa confluencia, de esa vivencia en sociedad, entonces podemos decir que se alcanza su libre e íntegra personalidad. O sea que se está aludiendo pues al derecho de ser genuina y enteramente hombres de derecho. Fundamental, que es lo que es básico para una persona, su derecho fundamental adquirido. Ahora, cuando hablamos también de la referencia a los derechos fundamentales, lleva pues implícito la noción asociada de dignidad humana e historia. Cuando la dignidad humana es intrínseca a la persona. Pero ¿qué es intrínseco? Es algo propio, interior, algo que nace con la persona, esa dignidad. Es que la dignidad exige pues que la sociedad y el Estado respeten la esfera de libertad, igualdad y desarrollo de la personalidad del hombre. Es así. Y el otro, en cuanto a la historia, ¿qué es lo que menciona? Porque a través del tiempo, ¿no?, se está descubriendo, hay evolución, posteriormente pues se normativiza. Poco a poco, con el tiempo, se ha ido adquiriendo los derechos fundamentales, pero se ha ido positivizando, se han normativizado los derechos. ¿A través de qué? A través de acuerdos internacionales, a través de pactos y plasmados también en las constituciones internas en cada país. Eso es, por eso es que a través de la historia se ha ido perfeccionando. Por eso es que la dignidad humana e historia siempre van a ir de la mano. Como en tal forma, lo que estamos mencionando, Marcial Rubio Correa con Francisco Ygurin Preaelli y Enrique Bernales Ballesteros, peruanos ellos, en la obra Los Derechos Fundamentales en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Fondo Editorial de la Católica, año 2010, que nos dicen que el catálogo de los derechos, mencionan ellos, ha ido variando y normalmente se ha ido ampliando a lo largo de la evolución de la historia. Cierto, pues, lo que acabo de mencionar es que a través del tiempo ha habido transmutaciones, ha habido cambios. Antiguamente, pues, pocos eran los derechos que tenía la persona, pero con el tiempo, con revoluciones, con caídas de gobiernos autoritarios, monárquicos, déspotas, entonces el pueblo ha ido adquiriendo derechos, pero eso ha costado a siglos, no es de un momento a otro. Por eso es que la historia nos narra, y por esto es que estos autores nos dicen que ha ido variando y normalmente se ha ido ampliando a lo largo de la evolución de la historia. Pero ellos dicen en función de los valores y principios políticos. Claro, pues los principios políticos que
los cambios políticos, los principios que poco a poco tienen que ir evolucionando, ideológicos, nacen nuevas ideologías, nuevas tendencias. Una de ellas, por ejemplo, podríamos decir la Revolución Francesa, una nueva ideología de libertad, ¿no? Morales también, ¿no? Principios morales, religiosos imperantes o predominantes. Acordémonos que en la Edad Media imperaba pues la religión desde el Vaticano, pero nacen unas nuevas religiones diferentes, el anglicanismo, los protestantes. Entonces ellos van creando unas nuevas formas también de derechos, porque en la Edad Media pues qué derechos tenía la sede del Vaticano cuando aplicaba pues por decir la Santa Inquisición, cuántos derechos se violaban. Eso hace que los protestantes pues cambien ideológicamente, van cambiando. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que someternos? ¿Por qué tanta humillación? ¿Por qué tanta destrucción al propio ser humano, de otro ser humano? Si todos somos iguales. Entonces por eso es que nos dice ellos, principios políticos, ideológicos, morales y religiosos imperantes o predominantes en una realidad social, histórica y preliminar. Cuando hablamos de una realidad social, pues justamente la realidad social que poco a poco con el venir de los tiempos, con las evoluciones nuevas, con las ideologías nuevas, entonces ese devenir y esos pensamientos retrógrados anticuados, tienen que ir cambiando. Y eso es la realidad social que se está viviendo. Entonces, desde el punto de vista, esta visión suprapositiva, porque va más allá del positivismo, condiciona pues a la actividad del Estado, los derechos fundamentales, cierto. Y la sociedad también asume una responsabilidad permanente, pues, en forma inexcusable de afirmar su plena verificación a una realidad que se está viviendo. Eso es. Por eso es que decimos que las estructuras forman de organización y funciones. De estas tienen como fin, pues, entonces, garantizar, promocionar los atributos, las facultades, ¿no? que tiene todo ser humano para el cumplimiento de los derechos fundamentales. Ahora bien, hay también otros autores como Luis Ferrojoli en los fundamentos de los derechos humanos del año 2005. Él señala que la precisión de su incorporación en la Constitución franquea pues la garantía de observancia de ciertas prerrogativas no contingentes e inalterables. O sea que esos derechos, cuando son incorporados en una Constitución, no pueden ser inalterables, no puede cambiarse, no tienen más que su obligatorio cumplimiento y son irreversibles. Eso es lo que nos quiere decir, ya que no puede desconocerse el deber de su defensa y promoción. ¿Cómo? Es que un Estado ya no puede desconocer un derecho fundamental establecido en su Constitución. Y si hay un desconocimiento por alguien, es que por ello están las acciones de garantía, como ya ustedes van a tener conocimiento más adelante. Acciones de garantías. Y las acciones de garantías es para el cumplimiento cuando se viola uno o varios derechos fundamentales establecidos en la Constitución política. Bien. ¿Y qué diríamos de la estructura de los derechos fundamentales? Ya el Tribunal Constitucional, en un caso de Manuel Anicama Hernández, en expediente 1471 del año 2005, una acción de amparo, ellos, en cuanto a la estructura, han formulado pues una pluralidad de distinciones que contienen derechos fundamentales de la estructura. Y ello es, pues, primero, diríamos, las disposiciones de un derecho fundamental. Cuando hablamos de disposiciones de un derecho fundamental, es que estas deben ser entendidas como textos, como enunciados lingüísticos que forman un determinado precepto constitucional. Es decir, ¿qué queremos decir con ello? ¿Qué es la expresión escrita? Pues es lo que está plasmado, ese derecho fundamental, en la Carta o en la Constitución. Entonces vienen a ser pues expresiones con una pluralidad
de frases, de palabras que se plasman en cada texto normativo de los derechos fundamentales. Y es ahí donde cada uno tiene pues una significación jurídica y tiene que ser vía de realización de una tarea interpretativa. O sea, cada derecho fundamental establecido tiene que ser interpretado de una manera correcta. En este caso, si hay una incorrecta interpretación, entonces será el Tribunal Constitucional el idóneo para hacer la interpretación de la Constitución o de lo que se está en discusión. El otro punto de la estructura de un derecho, cuando hablamos de la estructura de los derechos fundamentales, sería el segundo punto. El primero, no hay que olvidar que es las disposiciones de un derecho fundamental. Este segundo punto es las normas de un derecho fundamental. Estas normas deben ser entendidas como los sentidos interpretativos atribuidos a las disposiciones consignadas a la Constitución. ¿Qué es lo que menciona? Son las garantías, facultades y posibilidades de actuación en conexión en el ámbito material que da el nombre al derecho. Es en sí el derecho subjetivo, o sea, lo que nosotros interpretamos, lo que nosotros debemos conocer. El primero era lo escrito, lo que está plasmado. Esto es lo que nosotros, al leer eso escrito, al tomar conocimiento de lo que está plasmado, nos damos una idea. Por eso y esa idea es que es un interés individual reconocido y jurídicamente exigible. O sea que si nosotros vemos que se nos está violando un derecho, entonces exigimos el reconocimiento porque leyendo nos damos cuenta de que el derecho que nos asiste está siendo vulnerado. Eso es. Al respecto, José Víctor García Izaguirre nos dice: en cuanto a las normas de un derecho fundamental, es que señala que son el resultado de la actividad interpretativa. O sea, ¿cómo lo interpretamos nosotros? Si es correcto lo que nos están haciendo o es incorrecto. En suma, pues, vendría a ser pues disposiciones de formulación lingüística y normas, significados descriptivos que nosotros podemos tener, obtenidos por la vía de interpretación que nosotros lo podemos dar. No el tribunal, no confundamos, sino la interpretación. Si es verdad que estos derechos fundamentales están siendo vulnerados, entonces hacemos referencia pues a estos casos gramaticales aspectados ya descritos en el primer punto, y ahora en sentido jurídico, en este segundo caso, hacemos referencia al mandato descifrado por la hermeneuta constitucional, o sea, por el conocimiento filosófico, por lo que nosotros pensamos constitucionalmente. Y el tercer punto de la estructura sería, pues, cuáles son las posiciones del derecho constitucional. Primero, no olvidemos las disposiciones de un derecho fundamental. Segundo, la estructura es las normas de un derecho fundamental. Y por último, las posiciones del derecho constitucional. Cuando hablamos de las disposiciones del derecho constitucional, deberíamos entenderlo pues como una relación jurídica, y aparecen tras la determinación del mandato de una norma, es decir, hace referencia a la conexión o enlace entre los sujetos vinculados al cumplimiento de la norma. ¿Pero qué es ello? Bernal Pulido Carlos nos dice que se trata de aquella relación jurídica compuesta por un sujeto activo, un sujeto pasivo y un objeto. ¿Y el sujeto activo quién es? El sujeto activo, pues, en este caso es el facultado o que es titular de un derecho subjetivo. El sujeto activo, si es titular de un derecho subjetivo, o sea, del derecho que le asiste. El sujeto activo sería también la persona que tiene un derecho y le está siendo vulnerado ese derecho. Y el sujeto pasivo es
aquel que está obligado, que es el titular de un deber subjetivo. Pero ¿quién es el titular del deber subjetivo acá? El sujeto pasivo. El titular del deber subjetivo es la autoridad o persona que tiene a cargo una institución, o más que todo es el representante del Estado. Ese es, porque él tiene el deber de hacer cumplir o que se cumpla ese derecho fundamental. Y si es una institución y uno de sus miembros comete infracciones o vulnera derechos de las personas, entonces él tiene el deber de corregir. Si no corrige, para eso están las acciones de garantía. Es ahí donde se convierte entonces en sujeto pasivo. En ese contexto, y el objeto es lo que se pretende conseguir, pues en ese contexto el objeto es la posición, es la prestación, lo que queremos hacer nosotros. ¿Qué queremos? Es la realización de algo que se está preestablecido en la norma, o sea, que hacer que se cumpla lo que está establecido en la norma. En la norma, en este caso, sería el derecho fundamental establecido en la Constitución política, por decirlo. Un ejemplo, restricción al libre tránsito, está establecido en la Carta Fundamental. Entonces, ¿cuál sería el objeto? Que se restituya el libre tránsito si alguien está impidiendo. Ese es el objeto. Bien, señores, entonces, por ahora, eso ha sido todo, y será hasta otra oportunidad para un nuevo tema que trataremos sobre que es importante, sobre los derechos fundamentales. Muchas gracias.